este video vamos a ver algunos conceptos básicos que se requieren en el estudio y análisis de mecanismos. El primer concepto es el concepto de un eslabón, el cual es un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos, que son los puntos de unión entre los eslabones. Y aquí en eslabones tenemos de varios tipos, de los cuales podemos decir que tenemos el eslabón binario, si tiene solo dos nodos, el eslabón ternario, si tiene tres, el eslabón cuaternario, si tiene cuatro, y así sucesivamente. Otro concepto que tenemos que ver es el concepto de grados de libertad del sistema, el cual es el número de parámetros independientes que se necesita para definir con certeza la posición de un sistema mecánico en el espacio en cualquier instante. Los eslabones están unidos entre sí por juntas o pares cinemáticos, que es una conexión que permite algún movimiento entre los eslabones conectados. El par es cinemático si los grados de libertad de cada elemento del par es igual a 1. Los eslabones de un mecanismo han de conectarse entre sí de modo que pueda transmitirse el movimiento potencial desde el eslabón de entrada hasta el de salida. Las conexiones entre los elementos se llaman juntas, pares cinemáticos o simplemente pares. Los pares cinemáticos tenemos varias formas de clasificarlos. Una es por el tipo de contacto entre los elementos. Tenemos ahí unión completa o par inferior y unión media o par superior. La unión completa o par cinemático inferior en ella existe contacto superficial en toda la junta. En la unión media o par superior, el contacto es sobre una línea o en un punto. Una de las clasificaciones sería por el tipo de cierre de junta, y aquí tenemos cierre de forma, cierre de fuerza, cierre de cadena o enlace. En el cierre de forma, la forma permite la unión o el cierre. El movimiento en el par cinemático siempre viene limitado por la forma de las superficies en contacto. En el cierre de fuerza, se requiere de una fuerza externa para mantenerse en contacto o cierre. Las fuerzas exteriores son las que aseguran el contacto. Tenemos el tipo de cierre cadena o cierre de enlace, el cual se da por los enlaces que se establecen mediante otros pares cinemáticos. También tenemos la clasificación por el número de grados de libertad. Al estudiar cinemáticamente un par, es necesario establecer algún parámetro variable, una distancia o un ángulo, que permita analizar el movimiento relativo entre los dos elementos. El número de parámetros mínimo necesario constituye los grados de libertad del par. Tenemos por la cantidad de eslabones conectados u orden de la junta. Entonces aquí se define el número de eslabones conectados menos unos. Tenemos este caso donde hay dos eslabones conectados, entonces aquí sería 1. En este caso que tenemos 3 eslabones conectados sería 2. También hay una clasificación del par cinemático por el tipo de movimiento. Entonces tenemos pasador simple. La junta de pasador simple, ahí su configuración de perno a través de un hueco conduce a la captura de una película de lubricante entre las superficies de contacto cilíndricas. Tenemos también la junta de corredera. Estos elementos requieren una ranura o una varilla recta cuidadosamente maquinada. En ellas la lubricación es difícil de mantener, ya que el lubricante no es capturado por la configuración y debe ser provisto de nuevo al correr la junta. Y tenemos el de semijunta. En las semijuntas se experimenta aún más agudamente los problemas de lubricación de la corredera,
debido a que por lo general tienen dos superficies curvadas de manera opuesta, las cuales están en contacto lineal, por lo que tienden a expulsar la capa de lubricante en la unión. Los pares inferiores tenemos de varios tipos. Tenemos el par giratorio, prismático, helicoidal, cilíndrico, esférico y plano. En el par giratorio se le llama también articulación de pasador. Solo permite movimiento de rotación relativa entre los dos eslabones. Ya que este movimiento queda definido únicamente mediante un ángulo de rotación, este par solo tiene un grado de libertad. El par prismático solo permite un movimiento relativo de deslizamiento entre los eslabones. Tiene un grado de libertad ya que la posición relativa queda definida por la distancia recorrida. El par helicoidal o de tornillo, aquí son posibles un movimiento de rotación y otro de traslación que están relacionados entre sí por el paso de la rosca. En consecuencia, como están relacionados entre sí, aunque el movimiento relativo queda definido por dos parámetros, solo tiene un grado de libertad. El par cilíndrico tiene un movimiento de rotación y otro de traslación. Son independientes uno del otro, por lo que tiene 2 grados de libertad. Tenemos también el par esférico. Al par esférico se le llama también articulación de rótula. Permite la rotación de cada uno de los 3 ejes coordenados, por lo que tiene 3 grados de libertad. Finalmente tenemos el par plano. El par plano es poco frecuente en los mecanismos. Tiene 3 grados de libertad que corresponde a 2 desplazamientos lineales y a 1 de giro. ¿Qué es una cadena cinemática? Es un ensamble de eslabones y juntas interconectadas de modo que proporcionen un movimiento de salida, controlado con respuesta a un movimiento de entrada proporcionado. Un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón está sujeto al marco de referencia. Las cadenas cinemáticas o mecanismos pueden ser abiertos y cerrados. La cadena cinemática abierta tendrá siempre más grados de libertad y por lo tanto necesitará para su accionamiento tantos actuadores como grados de libertad tengan. La cadena cinemática cerrada, por su parte, no tiene nodos con apertura y pueden tener 1 o más grados de libertad. Si tiene un grado de libertad, necesita un solo actuador.